Fíjate lo que son las cosas. Yo no iba a ser licenciado en administración en una primera instancia. Algo así me imaginé. Sí, lo que pasa es que yo quería ser ingeniero aeronáutico. Y entonces había muy pocas instituciones en las que se ofertaba esa carrera. Y entonces decía uno, bueno, ¿y hacia dónde le doy, no? O sea, la Ciudad de México, no, estaba complicado. Implica gastos que a veces en la familia no había, ¿no? No tanto por los traslados, sino porque lo ofrecía el Instituto Politécnico Nacional, allá por el casco de Santo Tomás. Sí. Y no tenía tengo familiares en la Ciudad de México, inclusive mi hermana la mayor, algún tiempo estuvo allá, todavía era Distrito Federal, no era la Ciudad de México. Y entonces, a la par, empecé a ya incursionar de manera más seria en esto de los medios de comunicación, ya estando aquí de regreso en Cuernavaca, porque si te das cuenta, anduvimos de un lado para otro por la labor de mi señor padre, que se dedicaba a esto de los medios de comunicación. Él trabajó y formó parte de la plantilla de Radio Bugambilia, que fue seguramente la segunda estación de radio aquí en Morelos y en Cuernavaca. No estuvo en la primera, pero en la segunda sí se llamó Radio Bugambilia, en donde se produjeron pues grandes personalidades en el mundo de la radiodifusión y que muchos emigraron a la Ciudad de México. Y fue el caso de mi papá, que hubo un momento en que tomó la decisión de irse a la Ciudad de México y nos llevó. Entonces yo muy pequeño, mis hermanas también, pues estuvimos 2 años en la Ciudad de México y él laboró en la XX, en la XCB, en la, si no me recuerdo, creo que también en la XCQ, y en 620, en la estación que tiene el eslogan de la música que llegó para quedarse, ¿no? Y terminó en la Charrita del Cuadrante. Yo no me acuerdo ni de las siglas, pero así era la Charrita del Cuadrante, y era la última o la primera en el espectro radiofónico. Y ahí terminó y entonces buscó otros destinos y se fue como locutor, inclusive no como directivo ni como gerente. Le ofrecieron una plaza en Irapuato, Guanajuato, que pasa lo mismo que aquí en Cuernavaca actualmente, ¿no? En los freseros. Que pasa lo mismo. Vas y ya no hay fresas. Sí, ya no hay fresas. Aquí vienes y ya no hay guayabas. Sí, claro, sí. Y allá estuvimos, si no me recuerdo, 2 años en Irapuato, Guanajuato. En donde estaba la planta transmisora, había sembradíos de fresa. Nos llenamos de amibas porque sacábamos las fresas. Derechito. No las comíamos. Está como los de los establos, ¿no? Con las vacas, de la ubre a la boca. Exactamente. Y después de ahí le ofrecieron ya un trabajo más específico, gerente de una estación de radio. Que las gerencias, como ahora, en radio o en los canales por cable, al gerente es el vendedor número 1 de publicidad, obviamente, ¿no? De tiempo aire. No había tiempo aire, pero había publicidad. Y entonces nos fuimos a Tuxtepec, Oaxaca. Todavía de pequeño ahí con mi hermana Nora, creo que me decían a mí Cindy, el niño de los pantanos. Vivíamos a las orillas del río Papaloapan. Preciosos el lugar, pero el calor le afectó en la salud a mi hermana, la de medio, a Nora. Y entonces pues estuvimos ahí nada más 6 meses. Y le habló a sus contactos, con tanto contacto que tenía mi señor padre, pues fíjate, se le abrían las puertas muy fácilmente. Quizás no tan fácil, pero no se le cerraban. Y entonces nos fuimos al extremo. De ahí de Tuxtepec, Oaxaca, se fue como gerente de una estación de radio, que no recuerdo las siglas, en Teziutlán, Puebla. En Tuxtepec, calor enorme. Sí. La carga, la humedad. Luego el contraste. Y en Teziutlán, Puebla, que ahora me dicen ha cambiado mucho el clima. Bueno, ahí vi nevar, imagínate. Sí, es que frío. hayan copitos, Sabe uno no que es granizar, frío, sí. nevar. Y entonces me sé la geografía del estado de Puebla, como no tienes idea, porque cursé el tercer año de primaria. Y el tercer año de primaria, así estaba, te dan la geografía del estado, de la entidad donde estás. Me la sé de memoria, la geografía de Puebla. Aunque el estado es pequeño, sí. El estado de Morelos, pues también me la sé, por supuesto. Sí. Y luego, de ahí de Teziutlán, Puebla, nos fuimos a Ciudad Hidalgo, Michoacán, un pueblo que se llamaba anteriormente Tajimaroa.
también estuvimos 2 años y nos regresamos a Cuernavaca. De aquí anduvo mi papá pues buscando alternativas, no las encontró hasta que alguien le habló al sobrino de Emilio Tuero, un tenor, cantante, actor, y el señor Pedro Antonio Calleja Tuero tenía una concesión de la estación XHCT-FM y estaba ubicado en la calle de Morrow, en el centro de Cuernavaca, y se llamaba Radio Felicidad. Y entonces mi papá le ofreció el señor Tuero la gerencia, estuvo 12 años, no sé si 12, 13, 14 años fue gerente. Y ya que estábamos de regreso, la pregunta que me decías, ¿y por qué querías estudiar, o por qué estudiaste administración? Porque empecé a incursionar en la radio, haciendo algunas cuestiones ya en forma, con mi señor padre, y entonces me costó trabajo adaptarme a la radio. Dice uno, bueno, yo decía, después de andar del tingo al tango y con tantos amigos que tenía, mi papá fue amigo, te refiero ahí en una ficha informativa que te hice llegar. Mi papá fue amigo de Pedro Ferriz Santa Cruz, de Jorge Labardini, de Jorge Saldaña, de esos... Todos son los personajes de la época en cuanto a obviamente a la comunicación. Inclusive le ofrecieron un trabajo cuando inició el Canal 5 y él no quiso por el ambiente que se vivía. No digo si es malo o es bueno, no, pero a él no le llamó la atención irse hacia el lado de la televisión. Su vida era la radio. Sin embargo, había personajes que conocía muy bien, a don Danielito Pérez Arcaraz, a Madaleno. Esos eran amigos de mi papá. Entonces alguno de ellos le dijo, ay, el señor Calleja Tuero puede hacer. Personajazos, Jorge de aquel tiempo. Por eso las puertas estaban abiertas y muy bien recomendadas, por eso mi padre fue gerente de esa estación. Entonces ya cuando yo incursiono en esto de la radio, antes de ello yo decía, yo jamás me voy a dedicar a esto. Y cae más pronto un hablador que un coco. Claro.